Repito, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Lorca, soy director de alumni de la Universidad de los Andes y les quiero dar la más cordial bienvenida a todos los alumnos y egresados de la Universidad de los Andes y de la Universidad Panamericana que hoy día nos acompañan, ¿no es cierto?, a esta charla de liderazgo resiliente en tiempos de incertidumbre, ¿ya? ¿Cuál es un tema que es bastante vigente, ¿no es cierto?, hoy en día, dada la pandemia y todo lo que estamos viviendo. Ya llevamos cerca de 6, 7 meses de encierro, ¿no es cierto?, algunos más, algunos menos, y bueno, la verdad es que la resiliencia pasa a ser un tema fundamental en la vida de todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién nos va a dar la charla hoy día? Bueno, Gabriel Furman, que se los voy a presentar ahora, va a ser el encargado de dictar la charla. Gabriel es coach certificado, director ejecutivo de la certificación internacional en coaching y liderazgo, Creantum Santiago, y magíster en habilidades directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gabriel, te quiero agradecer la presencia, muchas gracias por motivarte a dar esta charla y espero que les sirva a todos y les saque el mayor provecho posible. Así que bueno, Gabriel, te dejo con las personas. Muchas gracias. Sebastián, muchas gracias por esa bienvenida. Un placer estar acá. Gracias también por la confianza y a todo el equipo que trabajó para la difusión, para generar este espacio. Y me siento profundamente agradecido de poder compartir con todos ustedes algunas herramientas que yo mismo estoy usando en mi propia vida personal y profesional para poder avanzar en estos tiempos desafiantes. Me gustaría invitarlos, primero que todo, a todos aquellos que puedan encender su cámara. Me encantaría poder ver sus caras, para así poder conectar, a pesar de que estamos a la distancia. Por lo menos si veo caras, sé que hay un ser humano detrás de esa cámara. Ah, ahí está, mucho mejor. Ahí tenemos. Ah, ahí sí. Gracias. Y si es que hay más que se animan, a veces el contexto no lo permite, pero si puedes, los invito a encender sus cámaras para poder conectar. Ok. Bien. Liderazgo resiliente en tiempos de incertidumbre es, como dijo Sebastián, es el tema que yo quiero compartir con ustedes. Y quiero entregarles algunas herramientas prácticas y también quiero proponerles mirar la resiliencia desde una perspectiva, creo yo, por lo menos para mí está siendo diferente. Para comenzar, me gustaría hacer una actividad con ustedes. Y para eso vamos a necesitar lápiz y papel. Entonces les pido que tomen un lápiz y un papel. Y los voy a invitar a que usando tus habilidades artísticas, no, si esto no es una evaluación, es sin nota, simplemente para jugar, que en una hoja de papel dibujes la cara que representa con qué energía llego a esta actividad. Aquí hay algunos ejemplos, hay 5 ejemplos, pero no tienen que ser necesariamente esos, pueden ser otros. Pero sí me interesa ver de forma reflejada en una hoja de papel con qué energía llegas a esta sesión. Y una vez que la tengas lista, la acercas a la cámara para que todos puedan verlo. Ahí están llegando las obras de arte, pueden pasearse por el museo. A ver. Y manténgala frente a la cámara. Disculpa, sin bajar. ¿puede repetir? Porque fui a buscar la hoja y me demoré, no alcancé a escuchar las instrucciones. Sí, ningún problema, Alfonso. El ejercicio es dibuja en una hoja de papel una cara que represente con qué energía llegas a esta actividad. Y les voy a pedir que la mantengan cerca de la cámara para poder ver una vez que todos vayan completando y todos puedan verse entre todos. A María Jesús Alonso no la veo tan bien. ¿Le puedes acercar un poquito más? Ah, ya.
Sebastián, no te conocía esas habilidades. José Ignacio, ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por participar. Les quiero invitar ahora a quien se anima a abrir su micrófono y comentar brevemente qué representa esa cara que dibujaste. ¿Quién se anima? Bueno, esta cara representa un poco, a ver, yo creo que la actitud que hay que tener, no necesariamente la, en la que uno se impone para poder participar en este tipo de cosas. Y pensativa también, o sea, mirando hacia arriba para decir qué puedo sacar de esto, un poco. Alfonso, muchas gracias por compartir y atreverte también a participar explicando un poco tu dibujo. Muchas gracias y bienvenido a esta actividad. Gracias. ¿Quién más se anima a compartir un poco su imagen y explicarla en una o dos líneas? Tienes que abrir tu micrófono. Dale, Silvina. Agotada por el lugar donde me desempeño. De hecho, estoy metida entre, disculpen, pero entre que trabajo, tengo que resolver cosas y entre que estoy escuchando y estoy conectada porque no puedo dejar pasar el tiempo, así que soy súper honesta. Y es eso, o sea, tratando de mantenerme energética para todo y porque tuve que elegir. O me perdía esto porque el trabajo, o veo de qué manera compenso las dos cosas con el mejor espíritu y algo sacaré, digamos. Si no saco el 100, con un 20, con un 30, con algo me quedaré. Eso. Silvina, ¿y qué fue lo que dibujaste? Porque veo un rectángulo. ¿Qué Bueno, significa un eso? rectángulo en mi casa, mi cara, porque como viene el modelo que era rectángulo, yo muy cuadrada, hice un rectángulo. Ah, ok, ok. Y lo otro son gotitas de cansancio, pero el otro es el espíritu que hay que echarle para adelante. Ya, ok. Silvina, muchas gracias por compartir y por atreverte a hacerlo. ¿Quién más se anima a mostrar su obra de arte y explicar brevemente en un par de líneas? ¿Quién se anima? Gerardo, sí. ¿Eh? Ya. Yo creo que el concepto de resiliencia lo hemos estado usando hace, creo yo, que unos 2 años, 3 años. Se ha puesto mucho de moda, pero yo creo que hay que adoptarlo, hacerlo propio para poder contagiarlo, ¿ya? Y si hablamos de liderazgo, es necesario, digamos que en muchas situaciones tengamos que ser los propiciadores de la adaptación, ser flexibles y la resiliencia, yo creo que también puede ser un concepto formalizado a través de lo que estamos escuchando o vamos a escuchar de lo que nos va a proponer. Eso. Así que tengo muy buena disposición, por eso estoy feliz. ¿Ah? O casi feliz, por ahí, casi feliz. Ahí Eso. está, ya. Bueno. Muchas gracias, Gerardo, por atreverte a participar y contarnos un poquito más de tu carita. Les quiero preguntar, este ejercicio que acabamos de hacer, ¿para qué creen ustedes que sirve? ¿Quién tiene alguna hipótesis? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se conecta con la resiliencia? Yo tengo una idea, ¿se escucha? Sí, yo sí. Me imagino que es para identificar la emoción que uno tiene en el momento. Yo aprovecho de mostrar mi carita, no me dio para dibujar algo más animado, la verdad es que estoy muy cansada, pero para mí eso es la resiliencia. Ahora estoy cansada, estoy muerta, pero voy a participar igual de esta exposición, igual como comentaba una chica antes, estoy full trabajo, pero no me pierdo estas oportunidades porque justamente en estos espacios busco la resiliencia para volver a animarme, seguir, ver otra idea, escuchar a otras personas, salirse un poco de lo que uno está metido para ir hacia otras direcciones. Para mí eso es la resiliencia, estar bien, estar mal, estar más o menos, todo dinámico, así lo veo. Muchas gracias, Amalia. Y de hecho, uno de los objetivos de este primer ejercicio
es ya una herramienta práctica. Puede sonar quizás algo muy como infantil o simple, simplemente dibujar una cara que represente tu energía o tu emoción. Ya es una herramienta práctica que les quiero regalar con mucho cariño. La pueden hacer en sus casas todos los días. ¿Cómo se hace? En cualquier momento del día, cuando estés sintiendo alguna emoción, piensa cómo llamarla. Puede ser frustración, puede ser incertidumbre, puede ser enojo, puede ser motivación, optimismo, felicidad, lo que sea. Pero cuando yo le pongo un nombre y además trato de expresarla gráficamente en una hoja de papel, inmediatamente, como dijo Amalia, puedo identificarla y por lo tanto trabajarla y gestionarla mucho mejor. Las emociones siempre son energía, la pregunta está en cómo las gestionamos. Y si le pongo un nombre y la dibujo, inmediatamente me separo de ella y puedo entonces dirigirla o elegir libremente a pesar de esa o con esa energía que me está llegando. Así que gracias por participar. Ese es el primer ejercicio tan simple que se puede hacer en este caso y también a nivel organizacional. Así que gracias por participar. Les comentaba al principio que el enfoque que yo quiero darle a este espacio de aprendizaje es que quiero conectar resiliencia con el storytelling. Es una conexión nueva que estoy probando y cuando hago programas en empresas, en mi propia escuela también de certificación en coaching, el tema de la historia, leadership storytelling, que significa storytelling en el liderazgo, se conecta muchísimo con la resiliencia. Y esa conexión no la he visto tanto. Hay muchos webinars sobre el tema de la resiliencia y fortaleza mental, etc. Y yo quería compartir con ustedes una conexión, por lo menos para mí, nueva, una mirada nueva respecto a la resiliencia conectada con el storytelling. Les pregunto, ¿qué es el storytelling para ti? Justamente ayer, mientras trabajaba y escuchaba radio, ¿Ya? la persona de la radio hablante, ella era, hablan del turismo, de la crisis del turismo, con todo esto. Entonces ella usaba storytelling, yo nunca lo había escuchado, y ella decía que usaba eso, y lo conocí porque ella hablaba a partir de, contaba sus experiencias, le contaba historias a la gente, como era de turismo, sobre el lugar, para que la gente se conectara mejor, entonces le sacaba más provecho al lugar. Y eso, ahí yo entendí más o menos, primera vez que escuchaba el storytelling, que era como a través de la narración poder cautivar o motivar o entregar una idea. Silvina, muchas gracias y creo que diste exactamente en el clavo. El storytelling es el arte de contar historias para movilizar a personas y organizaciones al logro de objetivos y de una visión compartida. Desde pequeños estamos escuchando historias, por lo menos en mi caso. Y ahora como padre, cuento historias muchas veces cuando mis hijos van a dormir. Y muchas veces las historias infantiles se conectan con eso de contar una historia para ayudar al niño a dormir. Pero yo les propongo hoy día las historias no como un medio para dormir, sino que como un medio para despertar. Para despertar el corazón, la pasión y la resiliencia. Se ha demostrado científicamente que los líderes que están gestionando mejor la crisis del COVID en empresas multinacionales, además de ser ellos mismos un ejemplo de resiliencia y fortaleza, son aquellos líderes que cuentan historias auténticas y conectan emocionalmente con sus colaboradores. Desde tiempos ancestrales, la humanidad se ha reunido alrededor de fogatas en la mitad de la noche a contar historias. Y muchas tradiciones espirituales se transmiten a través de las historias, del storytelling. Y yo he descubierto, entrenando a líderes y a gerentes justamente en el arte del storytelling, que cuando son capaces de diseñar
y contar historias auténticas y que realmente conectan con la emoción de sus colaboradores, eso impacta directamente en la resiliencia del equipo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la historia es tan potente? Y hay una cita acá que me gustaría compartirles, se las traduzco directo al español, de Jennifer Godot. Dice, storytelling ayuda a los líderes a cambiar la forma en que sus equipos piensan y sienten, lo cual es un paso crítico en hacer un viraje en la forma en que los empleados actúan. El poder de la historia radica en que el líder resiliente, si es realmente un buen storyteller, en verdad, va a conectar no solamente con sus emociones, con su vulnerabilidad, con su humanidad, sino que además va a conectar con las emociones y la forma en que piensa y siente su equipo. Y todos tenemos historias. Y sea cual sea tu puesto de trabajo, o incluso que estés desempleado, conectar con historias es lo que puede encender un fuego de pasión y de vulnerabilidad que nos moviliza, incluso en momentos de incertidumbre. ¿Cuáles son los beneficios del leadership storytelling? Entonces es muy potente lo que estábamos hablando. Las historias conectan con las emociones. ¿Qué más? ¿Qué más genera una historia? Produce, y esto es impresionante, está demostrado también científicamente, que ayuda a las personas a descubrir soluciones innovadoras en los equipos de trabajo. Ahora les quiero volver a preguntar a ustedes, antes de mostrar los otros puntos que tengo acá. ¿Qué otro impacto creen ustedes que tiene el arte de contar historias en los equipos de trabajo? ¿Qué más se les ocurre que pudiese tener? Yo creo que crea cohesión de equipo también, porque en la historia siempre hay algo personal, necesariamente uno, y al tener una conexión emocional, los demás se pueden interpretar, se pueden sentir identificados con tu historia y contigo. Y al todos darse cuenta que ese mismo sentimiento está globalizado entre todos, crea esa cohesión. Me gusta mucho lo que comentas, Alfonso. Y las historias generan que el líder, que a veces se ve como demasiado vertical en la organización, lo cual también es importante, pero la autoridad informal de los líderes, que es lo que en realidad se conecta con el desempeño de los equipos, al contar historias, conecta emocionalmente. ¿Qué más? Y genera confianza. Cuando yo cuento historias genera confianza porque me humaniza al líder en el sentido de que lo hace más cercano y se muestra vulnerable. Yo les voy a contar una historia mía. Hace un par de semanas, un sábado en la tarde, me recosté en el living de mi casa para poder descansar. Me acosté en ese sillón cafecito, ese que es mi favorito en el living, ese que me llama a la siesta. Usé un cojín para apoyar mi cabeza y me cubrí con una sábana que es mi sábana regalona. Es como de color verde así, está un poquito vieja, pero ¿saben qué? Son esas sábanas que mientras más viejas son, más ricas son y más agradables son. Y me acosté en el living de mi casa, apoyé mi cabeza, teniendo la esperanza de que iba a poder descansar por 30 minutos. Los niños estaban jugando en el living. Mi señora estaba sentada en el otro sofá del living. Yo me puse en forma horizontal y dije, probablemente los niños se van a portar bien. Mientras juegan ahí con el Lego, las muñecas y los camiones,
yo voy a poder descansar pacíficamente. Pasaron 5 minutos y de repente, entre mis niños, empieza una batalla por los Legos. ¿Por qué? Porque mi hijo, de 10 años, venía con su camión gigante, bueno, no es tan gigante, pero venía con su camión gigante, y este cerrito, este palacio de muñecas que mis hijas estaban construyendo, se estaba viendo amenazado por el camión de mi hijo que venía derecho exactamente al castillo de la princesa. Yo tenía, aún no estaba durmiendo, entonces tenía medio ojo abierto. O sea, y yo dije, si el camión de mi hijo choca con el castillo de las princesas que construyen mis hijas, yo creo que mi siesta se acabó. Yo aún tenía la confianza. Ahí rezando por interno, por favor, que haya silencio en la sala para poder descansar. Pero el choque fue inevitable. Vino el camión de mi hijo de 10 años, choca contra el castillo que estaban construyendo mis hijas de 3 y 7, el castillo de las princesas, ese castillo que es invaluable. Y todo el castillo se viene abajo. ¡Pah! En ese momento fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial en el living de mi casa en el 5º piso acá en Lo Barnechea. Y empezaron a gritar. Y mis hijas le decían, no, se destruyó el castillo de la princesa. Y mi hijo decía, pero si el camión es para eso, el camión es para ir a destruir los castillos. Que estaban jugando, son niños, estaban jugando y empezó el griterío y el decibel del volumen de las voces en mi living empezaron a aumentar. Dentro de mí empezó a encenderse el fuego del enojo. Y mentalmente me decía, estos niños no me dejan jugar. Perdón, no me dejan descansar. ¿Cómo es posible? El papá, y y todo un rollo mental. Las emociones tienen mucho que ver con los rollos mentales que nos decimos a nosotros mismos. Y en ese momento no fui capaz de gestionar bien mis emociones. Se los digo así. Muchas veces sí, esta vez fallé. Me paré repentinamente del sofá. La sabanita verde salió volando como si fuera una hoja en la mitad del otoño. Y me paré con rabia frente a ellos. Estuve a punto de gritar, pero no les grité. Me aguanté, por lo menos no les grité. Pero les miré con una cara que no puedo replicar acá. Pero es más o menos así. Se asustaron. Sabían lo que podía llegar a pasar. Y ahí caí. Caí y fui preso de las emociones. Al día siguiente me arrepentí de lo que había hecho. Me acerqué a mis 3 hijos y les dije, ayer en el living exploté. No fui capaz de controlarme. Les quiero pedir perdón. Me acerqué a ellos, los puse a los 3 al frente mío y les pedí perdón porque fue mi culpa en realidad de no haber elegido un lugar adecuado para hacer la siesta. Y gracias a ese perdón que yo hice con ellos, ellos pensaron que yo los iba a retar por lo que había pasado ayer. Pero yo quise disculparme frente a ellos. Y desde ese momento creo que se generó un avance en nuestra relación que nos acercó aún más. Quiero hacer una pausa acá, después de haber contado esta historia, y les quiero preguntar a los que estaban escuchando o viendo, ¿qué características vieron en esta historia, en este relato? Primero, una entrega por contar la historia. Segundo, una honestidad para poder relatar lo que realmente sucedió y lo que sentiste. Y
y también expresado en la expresión de la cara, pues, como otro medio para poder reflejar la transparencia y la honestidad de la historia. Muchas gracias, Silvina. ¿Quién más? Quiero comentar, ¿qué observaste en este relato? Había una buena cuota de teatro, Sí, porque estaba muy apasionada la forma en que se relataba, pero también habían distintos tonos de voces, distintos tonos, volúmenes al relatar, con hartos gestos, por lo tanto eso hace que probablemente la historia te llame más la atención al que lo está escuchando. coincido contigo. Gracias, Marisol. Y este es un ejemplo de cuántas historias tenemos. Si lo llevamos al liderazgo, podemos potenciar la resiliencia. Porque si el líder cuenta, por ejemplo, fracasos que ha tenido y que ha superado, y los cuenta de forma auténtica, porque una historia contada no de forma auténtica no llega a las emociones. Pero si es de forma auténtica, la gente nunca se va a olvidar de cómo las hiciste sentir. Entonces genera confianza, moviliza y genera conectividad, inspira también a la acción. Y justamente como decía Marisol, cuando yo conté esta historia acá, yo les quiero decir que como consejo práctico, si realmente queremos liderar mejor en tiempos de incertidumbre y activar la resiliencia desde el storytelling, tenemos que como líderes, y líderes no me refiero necesariamente a una gerencia o al dueño de una empresa, todos ejercemos liderazgo, sea cual sea el cargo que ocupes dentro de tu organización o incluso en tu casa o incluso contigo mismo. Porque el liderazgo es un liderazgo que es el liderazgo formal, que es el liderazgo que pueden tener, no sé, la gerencia de una empresa, el gerente comercial, el gerente general, etc. Pero en realidad dentro de una organización también existe el liderazgo informal, que toda persona puede ejercer. Y sea donde sea que estés trabajando, en la universidad, en un hospital. Una vez escuché una frase que dice que la persona más importante a la cual puedes y debes liderar es a ti mismo. Y quizás una noticia que es obvia, pero no siempre la recordamos. Tú serás tu compañero o compañera para siempre. ¿Cómo te llevas contigo mismo? ¿Cómo lideras tus emociones? Entonces, el liderazgo aquí hablo no de un puesto en una organización. Hablo de una forma de relacionarnos con otros para movilizarnos hacia objetivos que nos hacen sentido y poder concretar una visión. Ok, pero decía Marisol, el teatro. ¿Y si realmente queremos contar historias que movilicen? Sobre todo en momentos de incertidumbre, insisto, tenemos que por lo menos manejar el instrumento que todos tocamos. ¿Cuál es? Nuestra voz. Y la voz, para mí, tiene las tres dimensiones de la paralingüística: el tono, la velocidad y el volumen, como estoy mostrando en la pantalla compartida. ¿Qué es lo que es el tono? Grave o agudo. La velocidad es palabras por minuto. ppm, palabras por minuto. Yo puedo decir, esto está contento de estar aquí en la Universidad de San Miguel. Muchas gracias, Sebastián Lorca, por invitarme a este lugar. O podría decir, estoy muy agradecido a Sebastián, con Sebastián Lorca y a la Universidad de los Andes. Cambió la velocidad. Listo. Y tercera dimensión, volumen. Yo puedo hablar, Silvina, me gustó mucho tu comentario. O puedo decir, Silvina, me gustó mucho tu comentario. Cambia el volumen. Entonces tenemos tres dimensiones de la voz: tono, velocidad y volumen. Vamos a hacer un ejercicio. Los invito acá a ir quizás un poquito más allá de tu zona de confort. Pero le voy a pedir a un voluntario que quiera practicar el tono de su voz con su número de root. ¿Quién se anima?
Alfonso, gracias y realmente valor. Tuviste valor y coraje. Pero eso es justamente, a veces más allá de la zona de confort, ahí es donde realmente aprendemos. Así que felicitaciones. El tono de voz. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que hay 3 tonos. El tono más grave, el tono medio y el tono más agudo. ¿Ok? Tono grave es Entonces, el más bajo. Esto siempre me confunde. sí, el tono grave es el más bajo Ujú. y el tono más agudo es el más alto en nota. Listo, ya. Entonces tenemos 3 niveles de tono, 1, 2 y 3. El 1 es el más grave. Entonces te voy a pedir, por favor, que nos digas tu root en el tono más bajo posible. S434158-0. Muy bien. Tono número 2, medio. 13434-158-0. Muy bien. Y ahora No. lo más... Ok. El tono lo más alto que puedas. Aquí esto es sin nota. Ok. 1343158-0. ¡Wow! Por favor, un aplauso para Alfonso porque realmente se lo merece. ¿Ah? Seguro que los que tienen la cámara apagada voy a asumir que están aplaudiendo también. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Necesito otro voluntario también con tu root para probar ahora la velocidad. ¿Quién se anima? La única forma de aprender esto es practicando, así que esta es una oportunidad. ¿Quién se anima? Ya, yo me animo. Rosario, increíble, muy bien. Es Velocidad, Paula, ¿no? que es el de mi hija, Ah, pero no importa. ya, es que dice Rosario ahí, por eso a mí me... Sí. Sí. Ya, a ver. Velocidad. Paula es tu nombre, ¿cierto? Sí, Paula, hay 3, vamos a decir que hay 3 velocidades. Velocidad 1, 2 y 3, ¿ok? ok. Donde la velocidad 1 es la más lenta y la 3 es la más rápida. Ya. Entonces te voy a pedir, por favor, que digas tu root en velocidad 1. Ya. 13074637 raya 03. Velocidad 2. 13074637 raya 03. Ok. Y ahora vamos quizás a la más desafiante, velocidad 3, que es la máxima velocidad que pueda decir tu root. 13074637 raya 3. ¡Ah! Ok, muy bien. Muchas gracias por atreverte a participar. Ok. Gracias. Necesito un último valiente para ahora practicar el volumen con tu root. ¿Quién se anima? Galicia abrió los ojos. Bueno, está bien, yo lo voy a hacer. ¿De dónde eres? De México. De México. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Entonces mi número, bueno, No sé cómo lo, platícamela, es volumen, no sé cómo lo llaman allá. Acá lo llaman el root. ¿Cómo lo llaman allá? sí, el teléfono, el número de teléfono celular, Ya, hágalo con el número de teléfono celular. También ¿sí? sirve. ¿Te lo ¿Puede ser? sabes? Ok, sí. Ya, porque aquí todos van a estar anotando seguramente cuando digas el número de teléfono. Ya, vamos a decir entonces que hay 3 volúmenes. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Galicia, Galicia, ok. Galicia, sí. Galicia. Hay 3 niveles de volúmenes. Volumen bajo, volumen medio y volumen alto. Ok. ¿Ok? 1, 2 y 3. Entonces, vamos a partir con el volumen 1. Despacito. 333-958-2913. Muy bien. Vamos a pasar ahora al volumen 2, que es el volumen medio, 50%. 333-958-2913. Muy bien. Para lo que haremos a continuación, aquellos que quieran bajar el volumen pueden hacerlo. Vamos ahora a pasar al volumen máximo que puedas hacerlo. 333-958-2913.
Pero excelente. Por favor, un aplauso para Galicia desde México, porque hay que realmente ser valioso, valiente para eso. Muchas gracias. Ok. Queridos, les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes que se aprende con este ejercicio? ¿Cómo se conecta con el storytelling y con el liderazgo? O sea, es el medio por el cual comunico efectivamente esa historia, ese liderazgo, y no es solo comunicarlo a través de palabras, sino la fuerza, el acento que pongo, el tono, el volumen, la velocidad, cuando quiero que la concentración se enfoque en algo que haga que mi historia llegue a los que me están escuchando. Exactamente como dice Alfonso. Todos tocamos este instrumento todos los días. No olvidemos que existen estas tres dimensiones: tono, velocidad y volumen. Le damos color a lo que decimos. Porque si hablo siempre así, en realidad es una forma monótona de hablar, y si soy líder y quiero entusiasmar a mi equipo, lo único que voy a lograr es que se queden dormidos porque soy monótono. Ese es el monótono. Ser monótono significa monótono. Mono significa uno. Tono, un tono. No. Usemos por lo menos estas tres dimensiones de este instrumento que todos tocamos para poder conectar con nuestras emociones y también con las de otras personas. Y obviamente esto requiere práctica y se puede practicar, por supuesto. Ahora, los ingredientes de una buena historia es como aparece acá. Miren qué interesante. Esto es como el desenlace clásico de una historia para que realmente tenga el impacto emocional y este concepto de ser inesperado. Hay partes inesperadas de la historia. Primero empieza con un exposition, es decir, hay el monito, o el líder, o yo, o tú, se encuentra con un sueño quizás de llegar al castillo. Y después viene el inciting incident. Es decir, que ahora empieza a subir por la montaña para llegar a su objetivo y va con ganas. Rising action, el tercer punto ahí. Sin embargo, crisis. Llega la crisis. Algo se derrumba. Una vez escuché a un especialista en storytelling que decía que las mejores historias es cuando el protagonista de la historia se genera una desconexión entre las expectativas que él tenía y la crueldad de la realidad. Yo esperaba que iba a ser de una cierta forma y de repente se quiebra esa expectativa. Eso es una crisis. Y ahí muchas veces caemos. Y ahí viene la crisis, viene el dragón que está tirando fuego. Hoy día estamos ahí justamente en esa crisis. Sin embargo, si somos efectivos como personas y humanidad, podemos llegar a un clímax donde quizás superamos al dragón. Y fíjense, el dragón o ese cocodrilo, ¿cómo está en la cima de la montaña? ¿Cómo lo ven? Triunfante. Triunfante. ¿Matías? Ah, Sí, claro, el dragón lo veo derrotado. ok. Y después del clímax, que es después de haber superado la crisis, es interesante. La crisis, nuestra reacción frente a la crisis va a hacer que después salgamos más fortalecidos, si es que efectivamente la enfrentamos de forma efectiva. Después viene el denouement, que es como el desenlace, y hay una caída, porque no nos quedamos en ese sueño, y finalmente podemos ingresar al castillo que quisimos, pero fíjense la diferencia en cómo termina el monito al final en relación a su expectativa inicial. ¿Qué tiene de diferente? Está tranquilo. Está tranquilo, ¿qué más? Realizado. ¿En qué se manifiesta eso? Hay algo que él tiene que no tenía en el cuadro inicial que se imaginaba. Es fortalecido. Una corona. Tiene una corona, ¿sí?
Tiene una corona y Notas tiene un arco. musicales. Tiene notas musicales y tiene una corona. ¿Por qué? Porque muchas veces las historias, y si se fijan en general, las historias en las películas, y Hollywood de hecho sigue también esta estructura, que en general lo que hace que muchas veces nos quedemos pegados y nos seamos absorbidos por las historias que cuentan las buenas películas. Son así efectivamente. Siempre hay alguien que quiere lograr algo, pero está en una crisis y entra al lado oscuro de la fuerza y luego se supera y eventualmente logra un estado de superación final al anterior. Obviamente no todas las historias son así. Hay historias que son calamidades, por supuesto. Pero una buena historia generalmente sí nos enfrentamos con la crisis y eventualmente podemos salir fortalecidos. Una forma muy potente de trabajar esto es exactamente practicando. Y aquí no va a haber, creo que no hay el espacio, pero eventualmente la tarea como ejercicio que les quiero dejar para aquellos que realmente quieran desarrollar su liderazgo resiliente desde el storytelling es escribir tu propia historia, ojalá siguiendo ese ciclo, y luego practicándola, contándosela a otras personas, usando los 3 niveles de la paralingüística: tono, velocidad y volumen. Y aquí dice, everyone has a story. Todos tienen una historia para contar. Y lo más importante es que sea auténtica. Escríbela, trata que tenga esa estructura, conecta con tus propias emociones. Porque si el que relata la historia no se conecta con sus emociones, los otros tampoco se van a conectar. Y si no hay conexión emocional, no hay movilización. Y por lo tanto, esa es la tarea que les quiero invitar a hacer para que puedan practicar el storytelling. Hay una frase con la cual me gustaría ir cerrando, de Jeff Bezos. Se la voy a traducir directo al español también. Dice, puedes tener la mejor tecnología, puedes tener el mejor modelo de negocio, pero si es que el storytelling, tu forma de contar las historias, no es increíble, no hará ninguna diferencia. Nadie lo verá. Como agrego yo, nadie realmente comprará. Y me pareció interesante porque cuando hablamos de Jeff Bezos y Amazon y el monstruo increíble que es ese de Amazon como empresa, y las historias son al final lo que nos movilizan, interna y externamente. Me gustaría ir cerrando esta actividad haciendo un breve ejercicio, que es hacer un checkout. Y vuelvo a invitar a aquellas personas que tienen sus cámaras apagadas, si las pueden encender para que podamos conectar estos últimos 8 minutos. Sería ideal para mí poder ver sus caras y realmente conectar con ustedes. Me gustaría hacer un checkout, una actividad de salida. Y les quiero preguntar, ¿qué fue lo más valioso que aprendiste en estos 45 minutos, 50 minutos que estuvimos trabajando juntos? ¿Quién quiere compartir? El contar historias tiene un valor, porque a veces puede ser, bueno, entre comillas, mal visto como algo, como charlatanería o qué sé yo. Tiene un valor, pero siempre en la medida que sea bien contado. Y para eso hay herramientas que, como tú hiciste los ejercicios, el tono de la voz, la velocidad, y cuánto corazón se le ponga a la historia que se le cuenta. O sea, primero uno se tiene que creer cuenta, para contar la historia, si no, no resulta la cosa. Me gustó mucho eso de créete el cuento tú primero, me encantó. Silvina, muy bueno, excelente. Gracias. ¿Quién más? ¿Con qué sensación te vas de esta actividad? ¿Qué aprendiste de valioso en estos minutos, en estos pocos minutos?
en que una de las cosas más importantes para ser líder es tener la capacidad de poder motivar a tu equipo, o a tu grupo, o a la gente que te rodea, para que no solamente crean en el proyecto que se realiza, sino que también crean en o sea, uno al otro, que se crean también, como dijo Silvana anteriormente, que se crean el cuento, que nos creamos el cuento cada uno, que todos podamos tirar para el mismo lado. Gracias, muchas gracias, Tocayo, por compartir. ¿Quién más? Yo creo que una de las cosas interesantes, especialmente cuando hicimos el ejercicio de los tonos, es que cuando las charlas realmente funcionan, creo yo, cuando las historias realmente funcionan, y acá me baso en algo que me encanta, que es ver los TED Talks, siempre tiene que haber un espacio de vulnerabilidad a partir de la persona que está hablando. O sea, es necesario exponerse. Y porque después cuando uno ya lo maneja, incluso cuando uno no lo maneja, ese atreverse, de una o de otra manera es visto por los que te escuchan. Y es apreciado también por los que te escuchan. Entonces, yo creo que lo que más me llevo de esto es ese como, podríamos decir un salto al vacío, pero no lo es tanto. Es simplemente decir, yo quiero ser la voz de ustedes también, porque podemos estar siguiendo un proyecto específico y tratar de hacer equipo, pero la idea es que con quien tú estás puedas hacer millones de proyectos y que no sea el proyecto en sí lo que te une, sino que las personas con las que lo estás haciendo. Y yo creo que tener una buena capacidad de storytelling es también poder interpretar lo que los demás sienten y saber que podemos crear un buen equipo porque sentimos todo lo mismo. Muchas gracias, Alfonso. Agradezco mucho tu checkout y también aprecio mucho tu valentía y tus ganas de atreverte a jugar y hacer el ejercicio. Lo encuentro notable. Francisca Muñoz, veo que tiene la manito levantada. Bueno, también aquí estoy con nombre prestado de mi hija también, pero Ah, Edith. ¿no es Francisca? No, me llamo Edith. No, yo la verdad que entré un poquito tarde, pero lo que más valoro acá es ver la importancia que tiene el relato en la vida, para todo. Toda historia personal, toda historia incluso de un país, requiere tener un relato, obviamente un relato bien contado, con profundidad, convincencia, honestidad, pero todo requiere un relato. Eso que yo me quedo con eso, un relato, y creo que en estos momentos de pandemia y de crisis sociales y todos estos cuentos, creo que nos hace falta eso como país, tener un buen relato. Eso. Qué potente lo que estás diciendo, señora Muñoz. Edith. 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 El relato une a la tribu. Y la tribu, metafóricamente hablando, mi familia, mi comunidad, mi país. Y cuando los relatos están fragmentados, ahí no hay unión. Entonces es muy potente lo que dijiste y tiene muchas ramificaciones y podríamos profundizar en eso por mucho tiempo más. Gracias por ese aporte. ¿Quién más? ¿Qué te llevas de valioso de esta actividad, de esta charla? Gabriel, ¿Sí? tenemos un comentario en el chat de Matías López que está respondiendo a tu pregunta. Te la leo. ¿Ya? Dice, aprender a la importancia de la didáctica en la expresión, sobre la importancia del modo y el mensaje en el ejercicio del liderazgo. Con eso se va. Ok. Muchas gracias. Gracias por manifestarlo de esa forma. Yo quería despedirme. Ya estamos a 2 minutos de las 6 de la tarde y era el compromiso hacerlo de 1 hora. Y creo que el tema de storytelling es algo que da para mucho más, obviamente. Justo hace poco una empresa muy grande, una empresa multinacional, nos está contratando a nosotros para entrenar a los gerentes a poder hacer presentaciones virtuales dinámicas, porque sobre todo ahora que es Zoom, que no es presencial, hay que manejar muchas otras técnicas de gamificación, por ejemplo, y juegos y cosas así. Y eso también es parte también del storytelling cuando conectamos de forma virtual.
Los quiero dejar invitados a conectar vía LinkedIn. Me buscan por mi nombre, ahí está mi nombre, Gabriel Furman, tal cual como aparece ahí. Encantados de seguir en contacto y permanentemente estoy compartiendo material gratuito también vía LinkedIn. Así que si quieres seguir en contacto, encantado de que me busques en esa red social. Y les agradezco mucho por el tiempo, por la paciencia y también por las ganas de participar. Gabriel, muchas gracias por tu charla. Queremos agradecer también a todos los asistentes. Hemos tenido muy buena asistencia hoy día. Queremos que ojalá se vayan con hartos aprendizajes, que hayan aprovechado esta instancia, que sigan viniendo a todos nuestros eventos que feliz estamos desarrollando para ustedes. Como contaba Gabriel, lo pueden encontrar en LinkedIn con su nombre, Gabriel Furman, y le pueden mandar un mensajito, como por ejemplo, te escuché en la charla de la UANDES, para que él sepa que efectivamente viene de acá el contacto. Comentarles que ahora por el chat les vamos a poner un link de una encuesta de satisfacción, que son solo 4 preguntas para evaluar qué les pareció, seguir mejorando todas nuestras actividades que estamos haciendo, y dejarlos más que invitados a que se pongan en contacto con nosotros en caso de cualquier cosa, cualquier duda o cualquier comentario, estamos a su disposición. Espero que les vaya muy bien. Un abrazo a la distancia y que tengan buen 18. Camila, muchas gracias por todo el apoyo. A ti, 1.000.000. Chao, chao. Chao.